En este video exploraremos los entornos virtuales en Python. Al instalar Python, lo hacemos a nivel global en nuestro sistema, pero cuando los sistemas necesitan distintas versiones de las bibliotecas o de Python, creamos entornos virtuales para tener un mayor control en nuestro código. Por ejemplo, en la imagen se muestra la instalación global de Django 5.0, mientras que en el proyecto 1 se utilizó la versión 4.2.8 y en el proyecto 2 la versión 3.2.23. Lo mismo sucede con FastAPI. Ahora vamos a crear dos entornos virtuales para demostrar cómo funcionan. Debemos ejecutar el comando python-m v e n v y es común llamar el entorno de la misma forma, pero ahora lo llamaremos entorno 1. Aquí podemos ver cómo se ha creado, y una vez creado, debemos acceder a él escribiendo el siguiente comando: entorno1/script/activate.bat. Una vez activo, podemos instalar nuestras librerías, en este caso, Django 4.2.8. Aquí podemos ver cómo se instalan todas las dependencias en nuestro entorno. Una vez finalizado, verificamos con pipfreeze las librerías instaladas. Ahora desactivamos el entorno ejecutando entorno1/script/deactivate.bat. A continuación, creamos el segundo entorno, llamado entorno 2. Debemos seguir los mismos pasos de antes. Activamos el entorno 2 y esta vez instalamos Django sin indicar la versión. Una vez más, validamos con pipfreeze y vemos la última versión del momento instalada. Finalmente, en Visual Studio Code podemos seleccionar entre los diferentes entornos creados o versiones de Python instaladas, como se ve en la lista. Una vez seleccionada, nos permitirá ejecutar los archivos Python en el entorno elegido. Como aquí se puede ver, he escrito un print que dice "Hola mundo". Lo ejecuto desde Visual Studio Code, que me abre una consola nueva, donde ejecuta mi script en el ambiente previamente seleccionado. Eso sería todo por ahora. Espero les haya servido.